también a los amigos que nos visitan. Usted también es parte de la familia. Así es que feliz año a todos. Gloria. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos. Vamos ahora a la enseñanza, como ya estamos aprendiendo. La vida de la iglesia no es solamente un vacío que el Señor dejó, hagan ustedes como lo deseen. No, Dios dio ciertas normas establecidas para que nosotros como iglesia conozcamos cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Y estamos estudiando lo que es la diaconía. Vamos a continuar. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8. Hasta el versículo 13 vamos a dar lectura. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 al 13. Gloria a Dios. También las pantallas pueden ayudarnos, los que no han traído su Biblia, especialmente a las personas que nos están visitando. Pero usted que ya es miembro de nuestra iglesia, usted debe traer la Biblia. No debe quedarse la Biblia con usted. Y cuando uno a veces se olvida, decimos, pero ahí está en el celular. Sí, está ahí. Pero no es como usted mismo tener impreso la palabra del Señor, que es tan importante. Así que, amados hermanos, vamos hoy entonces a hablar sobre el diaconado. El diaconado es un don de Dios para servir a la iglesia. Eso quiero que usted pueda aprenderlo. El diaconado es un don que Dios da para servir a su iglesia. Y vamos a leer verso 8 en adelante de este capítulo 3 de 1 Timoteo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Verso 11. Las mujeres, las diaconisas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Aquí estamos, Señor, en tu casa de oración. Eres tú mismo que nos hablas en tu palabra y nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, porque ese día llega y llegará y no tardará. Por eso, Señor, entendemos que tu iglesia, Señor, en diferentes partes de nuestro Perú y también en el mundo entero, Señor, están congregados, Señor, porque eres tú que los invitas. Eres tú que nos convocas, Señor, para escucharte a ti. Usa mi vida, Señor, solamente un instrumento en tus manos. Mas tu Espíritu Santo atesore en los corazones de tus hijos para conocer esta gran responsabilidad y un gran privilegio, Señor, de servirte en tu iglesia. A ti sea gloria por siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Entonces decíamos, amados hermanos, sobre el diaconado. Es un don de Dios para servir a la iglesia. La iglesia de Jerusalén, ellos empezaron ahí, hermanos, la atención a la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de Jerusalén, ahí se originó lo que es la diaconía o diáconos. Ya hemos hablado el domingo pasado sobre Hechos, capítulo 6, verso 1 en adelante. Ya hemos hablado, solamente estoy haciendo mención para entender que la iglesia de Jerusalén, ahí fue, hermano, la atención para la atención de los necesitados. Los diáconos son los siervos de Dios.
un servidor en la iglesia. Diga conmigo, los diáconos son los siervos de los siervos en la iglesia del Señor. Así es que si usted, hermana y hermano, es diácono y va usted a tomar parte como candidato, si el Señor pone en su corazón, recuerde que su vida y usted en el diaconado es para servir a la iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. También Cristo, nuestro Señor, Él mismo se llamó diácono. Pastor, se equivocó. ¿Dónde dice eso? Claro, no dice diácono, pero habla del servicio. Abran sus Biblias en el capítulo 22 de Lucas, verso 17. Dice así: Cristo está hablándonos, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, como dice, como el que sirve. Jesús nuestro Señor nos está hablando en este verso 27 del capítulo 22 de Lucas. Él dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. Jesús nuestro Señor, nuestro Maestro, Señor de señores, Él nos habla acerca del servicio. Él está hablándonos en este verso que hemos ya mencionado. Él dice que nos está sirviendo. Y un poquito más, vamos a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, verso 12 al 15, la palabra nos dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. El 14 conmigo. Pues si soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es palabra del Señor, no es palabra de su pastor, no es palabra de un visitante o de una institución o una organización que se le ocurrió poner acerca de estas reglas establecidas por el Señor. Es Jesús nuestro Señor que nos está diciendo. Por eso dije a usted que repite el verso 14 cuando dice: pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos estás hablando. Pablo habla también de un oficio, el diaconado. Vayamos a Filipenses. Ahí está hablando el apóstol San Pablo acerca de un oficio que es el diaconado. Es claro lo que nos está hablando en Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Se da cuenta? Entonces esto está totalmente fundamentado por Jesús nuestro Señor y aún por los apóstoles. Cuando dice Pablo y Timoteo, está hablando Pablo como apóstol, como misionero, Timoteo su hijo espiritual, siervo de Jesucristo, dice a los santos, a la iglesia de Filipos, en Cristo Jesús, dice ahí, con los obispos, la persona responsable. El obispo es un pastor, un anciano encargado de la congregación, y también menciona los diáconos. Por lo tanto, amada iglesia, así son las congregaciones que tienen
hermanos, muy en alto y muy en serio lo que es la palabra de Dios. El reglamento que tenemos también es útil, pero no es tal como lo señala la palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. El reglamento son reglamentos, estatutos que sí nos ayudan para mejorar nuestra situación, pero en realidad la palabra es la que le dice que hay diáconos en cada congregación. Y usted va a saber conmigo los requisitos. Volvemos a 1 Timoteo capítulo 3, el verso 8. Nos dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos. La palabra honesto, la honestidad genera confianza en las relaciones. Es digno de respeto a los demás. También ser honesto significa ser sincero y transparente en tus palabras y acciones. ¿Se da cuenta que hay estos requisitos que embellecen la vida de un diácono? Porque la vida de un diácono y de cualquier otro miembro que hemos salido del mundo, tenemos que nosotros llevar, tal como lo dice la Biblia, el carácter de Cristo, pero reflejando lo que es el diácono, debe ser sobrio, honestos. La honestidad entonces, hermano, significa ser sincero y transparente en nuestras palabras. También dice el verso 8, otro punto ahí, sin doblez. Eso significa no de doble palabra, o sea, sin hipocresía. Una persona que habla la verdad es auténtico, sin engaños ni manipulaciones, sin doblez. Eso significa, amados hermanos, transparente, auténtico. Una persona que habla la verdad, no hay engaño. Porque es una autoridad, es un diácono en la iglesia y él tiene que demostrar, como dice, sin doblez, hablar lo que es, no con doble sentido, no con hipocresía. Por eso, hermano, tenemos aquí lo que son los requisitos de un diácono. También menciona el mismo verso 8, nos está hablando ahí, no dado a mucho vino. ¿Por qué nos habla del vino? Es que muchas veces algunos interpretan mal, como dicen, Jesús hizo el vino, así es que el diácono también debe por ahí darse sus escapadas y tomar su vino, porque es bíblico. Otro dice, así como Timoteo estaba enfermo, también tomó el vino, entonces hay que tomar nomás. No, eso no está diciendo así. El diácono, dice la Escritura, este verso 8, no dados a mucho vino. Eso tiene que, hermano, referirse a lo que es el autocontrol, tener control sobre sus deseos y acciones. A su nombre. Porque si uno viene al Señor, conoce al Señor, salió de ese mundo, el carácter de Cristo tiene que estar en la persona. Tiene que uno ya no estar pensando, tomaré o no tomaré. La palabra dice bien claro, no dado mucho al vino, o sea, tener control de sus deseos, sus apetitos. Porque eso ya no es para usted. Yo sé que muchos de ustedes que vienen del mundo han venido, pues, hermanos, siendo personas que han estado en ese campo del vino, la cerveza, qué sé yo, el pisco y todo ello. Pero cuando viene el Señor, ya no, al contrario, cuando usted prueba eso, ya no lo prueba algo rico, sino al contrario, un sabor desabrido, amargo, es añejo. Yo que no he sido mucho de mundo, pero cuando yo quise volver a tomar un poquito, sentí algo mal y nos da nauseabundo, porque ya nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, ya no está, hermano, para poder nosotros seguir esa vida, porque somos ya una persona nueva por la gracia del Señor. Cristo vive ahora en nuestra vida y por lo tanto tenemos que dar a conocer lo que Él es para nosotros. Aleluya, gloria a nuestro Dios. O sea, no dado mucho vino. O sea, tener control sobre sus deseos y acciones. Cuidar su cuerpo y no dañar su salud con el abuso del alcohol. Gloria al Señor. ¿Qué más? Otro requisito nos habla ahí el verso 8. No codicioso de ganancias deshonestas. También el diácono tiene que tener cuidado. Esto se refiere a la integridad y a la honradez en forma de obtener ganancias o riquezas.
A eso se está refiriendo cuando dice no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, hermano, implica no buscar el beneficio propio a través de medios deshonestos, como la corrupción, el fraude, la estafa de dinero, de ganancias sucias, todo ello. ¿Y por qué no? Yo creo que todos estamos conociendo cómo uno llega al poder muchas veces con muchas coimas por lo bajo para que tengan que llegar a donde ellos desean estar como presidente. Mire qué ha pasado en Venezuela, tantos años de corrupción y todo ello, todos lo saben. Pero llega el momento, hermanos, que Dios es un Dios de justicia. Por eso el diácono debe tener cuidado, no, como dice, no tener ganancias deshonestas. No ganar un dinero que no es con el sudor de la frente como manda el Señor. Algunos fácilmente ahí se meten a la prostitución, otros se meten a vender marihuana y todo ello, algo rápido, malogra la mentalidad, la vida de los jóvenes. Eso es una corrección. También hace poco, hermano, yo escuché la noticia en Estados Unidos, una señora llevó a su hija por motivo de una gripe, algo rápido. Pero ¿qué pasó? Donde llegó al hospital, como no tenía recursos, estos médicos lo sacaron ahí y lo llevaron a otro lugar, a algo clandestino, y ahí ellos fueron porque tenían dinero y de repente se dan cuenta que habían sacado sus órganos, hermano, sus ojos, su corazón, sus riñones. Hermano, imagínense una ganancia de esos médicos. Señor, reprenda ese espíritu, hermanos, que sucede en el mundo que estamos viviendo. Es triste eso. ¿Y por qué no hablar también de los que se enriquecen traficando a los niños, niñas? Trata de personas en todo el mundo, hermanos. Entonces, si uno conoce todo ello, por eso la palabra nos dice que el diácono no debe ser, dice, persona codiciosa de ganancias deshonestas. Gloria a Jesús. El 9. Vamos al versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Está hablando esto, que el diácono debe conocer, hermano, las doctrinas fundamentales, doctrina de la palabra. Debe saber, tener conocimiento. Por eso menciona ahí el misterio de la fe. Se refiere a la doctrina revelada, a lo que creemos nosotros. Se refiere, hermanos, que tú y yo, y aunque usted no sea diácono, diaconisa, debe conocer fundamentalmente lo que nosotros creemos de acuerdo a la palabra de Dios. Creemos en un Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Creemos que la palabra es revelada por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, Asamblea de Dios tenemos 16 doctrinas fundamentadas en la Biblia. Por eso menciona acá el misterio de la fe. O sea que el diácono debe tener conocimiento y una conciencia purificada de cualquier mezcla de herejías. Porque muchos no conocen la doctrina y cualquier herejía van ellos a creer. Cualquier viento de doctrina están listos para poder tener comezón y se apegan a eso. Por eso dice la Escritura en este verso 9, está mencionando ahí, esto también dice, el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, una conciencia purificada que no esté mezclado con cualquier herejía. Verso 10, esto es saludable también, dice, y estos, o sea, los diáconos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Habla aquí, hermanos, sometidos a prueba. Está hablando del testimonio de la persona, el testimonio de los que anhelan trabajar en este servicio del diaconado, su testimonio. Está hablando esto. Menciona en el hogar. ¿Cómo es nuestro testimonio en el hogar? Menciona aquí el capítulo 3 del mismo libro que estamos leyendo, el versículo 4 y 5. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Muchas veces nombramos diáconos, diaconisas, y gracias al Señor que la mayoría son de hogares que son cristianos. Pero muchas veces no es así. Se nombra a ciertas personas como diáconos, pero la familia no son cristianos, y eso le resta autoridad para aconsejar a los jóvenes. Por eso es recomendable, como menciona la palabra del Señor, buen testimonio a los que están en nuestros hogares, en nuestra casa. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, buen testimonio en el hogar, también en todo su entorno social, incluyendo sus compañeros de trabajo, en su vecindario. Ahí está, versículo 7 de 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Se da cuenta, hermano, que el diaconado es una cosa seria, un gran privilegio, una gran responsabilidad que tenemos que nosotros dar a conocer a todos ustedes como iglesia del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Qué más podemos hablar del versículo 10? Sometidos a prueba. También tener buen testimonio y gozar de respeto en la iglesia local. Tal como aquí tenemos nuestros hermanos diáconos, tenemos nuestros hermanos diaconisas, hay un respeto, hay una consideración por su trabajo que están recibiendo ellos de parte de la iglesia. El versículo 13 dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Es la palabra que nos da respuesta, amada iglesia. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso de mucha confianza. Eso es lo que deseamos, hermanos. Ese es el deseo de Dios para toda la iglesia. Cuando nombramos a nuestros diáconos, nuestras diaconisas, tenemos que nosotros en el Señor una manera evaluar personalmente y ver que en realidad está cumpliendo como la palabra dice. Entonces usted tiene que tomar la decisión. No mirar a su compañero atrás. No. Algunos miran a su costado, ¿no? Si levanta fulano sultano, también yo levanto la mano. Eso no, es personal ante el Señor. Si usted ve, no levanta a nadie, también yo no levanto la mano. No, es personal. Dígale, hermano, a su lado, su voto es personal. Dígale, su voto es personal para elegir al diácono, diaconisa. Es personal nuestro voto, hermano. Ni siquiera va a preguntar, ¿qué te parece? ¿Está bien o no? No me parece, mejor otro. No, hermano. Eso no, aquí no se hace, eso se hace en los sindicatos. Ya va a haber en abril vamos a nombrar un nuevo presidente, ya sabemos todo eso, hasta la fecha todo eso. Ahí el comentario, pero aquí, hermanos, la iglesia, el gobierno es teocrático. Dios gobierna su iglesia, no gobierna el hombre. Aunque Dios levanta hombres y mujeres para su servicio, pero Él es el que da la dirección a nosotros como personas, tanto al pastor como al evangelista, tanto al misionero, al apóstol y los diáconos. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, ser así, original. Yo doy mi voto, he orado, hemos ayunado, llega el momento del 18, tenemos esta elección, entonces yo voluntariamente, Señor, gracias, me pone esto en mi corazón, voto por la persona. Y el voto va a ser por balotas también, no va a ser así por aclamación. Así que cada uno va a su ánfora y ahí ya va usted a votar por la persona a quien usted desea. A su nombre. Así se trabaja en la iglesia del Señor. Por eso dice este verso 13 que los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vayamos a continuar los versículos anteriores. Vamos a ver el versículo 11. Ahora de las diaconisas. Habla aquí, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. A su nombre. Así que mis hermanas, no se moleste con su pastor. Moleste con su Señor si usted no está de acuerdo, porque es el Señor que ha establecido.
pero yo creo que no se van a molestar porque el Señor sabe que ustedes en lo posible hacen para no caer en estas faltas. Cuando menciona aquí, concerniente a las mujeres o diaconisas, sean honestas, se refiere, hermano, ser transparente en sus palabras y acciones. Ser transparente. Consejería que el Espíritu Santo a usted le da para aconsejar, dar una palabra de aliento a ciertas personas que lo necesitan. Eso significa lo que es, hermanos, honestos, las diaconisas, ser transparente. Luego habla también sobrias. Esto cuando dice sean sobrias, está hablando de una mente clara, controlada, no a la ligera. Me dijo fulana, sutano, no, nada de eso. Usted vaya con una mente clara, hermana, la palabra dice así, hermano, mire, joven, esto está así. No porque usted se lo antojó simplemente, no, tiene que usted ser sobria, una mentalidad clara, transparente. Eso es lo que menciona esta palabra sobria, controlada. A su nombre. Vamos un poquito más a Tito, que nos dice también, es un joven pastor, Tito, que también él nos da un consejo. Él también era pastor de una iglesia en Creta, capítulo 2, versos 3 y 5. Tito capítulo 2, las ancianas, verso 3, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un montón para hablar, ¿verdad, hermanas? Pero yo sé que el Señor también a nosotros los varones nos habla de esa manera, porque quiere una iglesia sana, una iglesia fructífera, una iglesia que deseamos llenarnos de ese carácter de Cristo cuando habla de los frutos. Entonces, hermanos, aquí está mencionando cómo debe ser la diaconisa. Volvemos al capítulo 3 de Primera de Timoteo, verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gloria al Señor. Eso tenemos que ver también al momento cuando vamos a elegir a nuestros diáconos y diaconisas. Bien, entonces los diáconos, dice marido de una sola mujer, o sea, deben ser casados una sola vez. Vamos a un poquito a aprender algunas equivocaciones del diácono. Muchas veces se equivocan muchos porque por falta de conocimiento de la palabra, no porque lo desean así, sino no tienen mucho conocimiento y vienen esas equivocaciones. Uno de ellos es equivocación del diácono, no es tener una posición de autoridad en la iglesia, que los miembros y el pastor tienen que estar sujetos a ellos. Esa es una idea equivocada. Usted no está puesto para tener control de mi persona o de la iglesia. Es una manera mal fundada. Alguien por ahí, cuando dice los diáconos, a veces los diáconos se ponen calladitos. No, somos igual que ustedes. Por eso que equivocadamente ellos piensan tener posición de autoridad en la iglesia, que los miembros y el pastor tienen que estar sujetos a ellos. No es eso. Punto 2, otra equivocación también. Ser diácono no es supervisar al pastor como jefe. No, usted no es jefe, ni yo soy jefe. El único dueño es Cristo en su iglesia. Usted, si logra un cargo en el diaconado o diaconisa, es para que usted trabaje en armonía con mi persona. Decíamos que el diácono es un servidor, el diácono es un ministro, igual como mi persona. Pero usted tiene que ser un servidor de los servidores, que es la iglesia del Señor. Y hay que evitar, hermano, estas equivocaciones. Entonces, el diácono no es supervisor o jefe del pastor. 3. También otra equivocación es tampoco tener una condición más elevada que los otros líderes, ¿no? A veces hay equivocación. Y nosotros con mi esposa hemos pasado muchos años, hermano, pastoreando desde muy jóvenes, muchos años. Y hemos visto a muchos de ellos que porque son hermanos diáconos, ellos piensan que ya
son intocables. No es así. Ellos están al mismo rol que nosotros, amados hermanos. Ahora muchos se equivocan porque ponemos durante el mes. Nosotros hacemos aquí, durante el mes, el rol de los diáconos, su rol. Primera semana, segunda semana, es por el rol. No es que el que va primera semana es el mayor de los diáconos. No, es por los turnos. ¿Me dejo entender, hermanos? Aquí no hay el que está la primera semana es el diácono mayor. Acá no hay diácono mayor ni menor. Es por asunto de los turnos, hermano. Pero lo ponemos así. Por eso yo le digo a los hermanos, vamos a hacerlo rotativo. Porque a veces que está ahí nomás primero, ya, diácono, el que toma el control. No es así, hermanos. Es una forma rotativa. Pero muchos se equivocan. Nosotros hemos sido pastores jóvenes y hemos visto muchas equivocaciones. Por eso he puesto esto como experiencia que he pasado yo en el ministerio. Punto 3. Tampoco tener, hermano, dice, ser diácono no es tener la capacidad de tomar decisiones o desestimar los acuerdos de la misma. Oh, cuando éramos jóvenes, ¿cómo nos han maltratado a nosotros? No la iglesia, sino los diáconos. Es triste, hermano. Como somos jóvenes pastores, como ellos son mayores en la edad, su trato es totalmente no bueno. Cuando corregimos a ciertos hermanos diáconos, ellos llamaron la atención. ¿Cómo? Tú eres un mocoso para mí. ¿Qué me vas a llamar la atención tú? ¿Se da cuenta? Sí, seré yo mocoso, sí, joven, que he aprendido mucho. Pero Dios ha puesto una autoridad en la iglesia y es el pastor, sea mayor, sea joven, Él es la autoridad y por lo tanto se tiene que someter, tiene que haber sujeción a la autoridad, en este caso al pastor. Y esas equivocaciones que estoy poniendo es porque ha pasado en nuestro diario vivir tantos años que servimos al Señor. Más de 50 y tantos años sirviendo a Dios, hermano, y hemos visto. Más bien ahora que ya somos mayores, ya es diferente ya. Aleluya. Cuando llegamos acá ya no, acá no hay eso. Gracias doy al Señor. Nadie me faltó el respeto. Al contrario, siempre, pastor, ¿no? Opiniones y tratamos de llegar a un acuerdo y ejecutamos lo que queremos hacer. Entonces el diácono no es tener la capacidad de tomar decisiones o desestimar los acuerdos de la misma. Otro punto he puesto también, no es tener una posición privilegiada en la iglesia o libertad de hacer y deshacer dentro de ella. No, hermanos. Por eso estoy enseñándoles, para que todos, cuando llegue el momento, si usted es diácono o diaconisa, ya sabe su papel, ya sabe usted dónde ubicarse. Gloria al Señor. También he puesto otra equivocación del diaconado, es que decirles con todo cariño, no son dueños de la iglesia, ni de los bienes, ni de la economía, ni de los recursos financieros. Pero muchas veces eso es lo que pasaba con nosotros. Éramos jóvenes y cuando había ciertos asuntos de aumento del pastor, su ofrenda, no, es suficiente. El diácono, así cuando éramos jóvenes, no, es demasiado, ahí nomás. Nos controlan porque somos jóvenes. Pero yo digo, hermanos, a quien nos llamó al ministerio no fue la iglesia, fue el Señor. Y el Señor es el que respalda a sus siervos. El Señor es el que ve por nosotros y por todos los que somos llamados al ministerio a servirle como pastor. Entonces este punto último, no es dueño de la iglesia el diácono, ni de los bienes materiales, ni de los recursos de las finanzas. Por eso aquí somos transparentes a la iglesia. Y los amigos que me están escuchando, aquí nosotros no cogemos el dinero. Aquí hay una junta directiva. Aquí hay una junta directiva. Nosotros sí, ellos nos informan lo que sus diezmos, sus ofrendas, algunas primicias, nos informan. Pero el dinero no tocamos los pastores, porque sabemos que hay un pastor, hay un diácono tesorero que él se encarga de todo juntamente con las personas que están contando. Por ejemplo, nosotros vamos a recoger la ofrenda, los diezmos. No cuenta una persona, son 3 personas. Y todavía el tesorero al último él cuenta para ver si está bueno. Así que así trabajamos acá. Si usted no lo sabía, así es, hermanos. Y al costado de un cuaderno todavía firman para ver si es cierto o no es cierto. Amén.
Así trabajamos, pero la mentalidad del mundo, no, se están haciendo ricos, todo. No, no, no. No, hermano, acá es así. Y por eso la iglesia bendice, o Dios bendice a su iglesia, hermano, cuando somos transparentes en cuanto a la economía. Por eso el diácono y diaconista no debe sentirse esto. Hay momentos. Por ejemplo, ustedes, hermano, el día 18, ya cada a dos semanas, vamos en la asamblea. Ahí va a haber un informe pastoral. Yo como pastor y mi esposa vamos a informar durante el año 2025 lo que hemos trabajado, lo que se ha avanzado, lo que se ha comprado y todo lo que hemos hecho. Hasta donde hemos avanzado en lo espiritual, en las cosas materiales, todo eso. Y después de eso también hay, hermanos, un anuncio de las finanzas durante todo el año. ¿Cómo se ha gastado? Usted lo va a saber. Y si hay que preguntar, usted va a preguntar ahí, ¿por qué es esto? Porque así es la iglesia del Señor, ¿ve? Nos proyectamos a un presupuesto para este nuevo año y todo eso usted lo va a saber. Entonces, amados hermanos, nadie en el mundo es dueño de la iglesia. Solo Cristo el Señor es dueño, porque a Él le costó su propia sangre, a Él le costó su propia vida, amados hermanos, y nosotros tenemos ese gran privilegio de pertenecer a este cuerpo glorioso que se llama la iglesia del Señor. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor. Ya vamos terminando, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verso 23 y 24. Con esto terminamos porque tenemos también que sentarnos a la mesa del Señor. Colosenses, el capítulo 3, verso 23 y 24. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Vamos a leerlo de pie. Pónganse de pie. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Todos vamos a dar lectura a este verso, todos. 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es la palabra. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor, hemos enseñado tu palabra. Tu palabra que rema, Señor, en corazón de tus hijos. Especialmente hay algunos que desconocen, Señor, cómo se organiza tu iglesia, Padre. No solamente al azar, sino tú, Señor, has puesto autoridades en tu iglesia. Has puesto al pastor, los diáconos, los ministerios, y nos han regalado dones para que seamos edificados como miembros de este cuerpo glorioso que es tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por la enseñanza. Seas tu Espíritu Santo que haya caído en buenos corazones, atesorado tu palabra, y poder de esa manera, Señor, disfrutar tu presencia, seguir avanzando, conociéndote mucho mejor, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Aleluya.